Hola, hoy vamos a sumergirnos en unos textos fascinantes que nos llevan, directos a la antigua Grecia, a ese momento de cambio, ¿no?, entre el mundo clásico y el helenístico. Exacto. Vamos a explorar las ideas y el legado de dos pensadores bastante diferentes, Anaxímenes de Lámsaco y Alcidamante de Elea. Dos figuras muy interesantes de ese periodo. Sí, nos centraremos en cómo entendían y usaban la retórica, la historia, el poder de la palabra en general. Y nos basamos en los materiales que tenemos, extractos académicos, introducciones a textos clásicos, resúmenes. Un poco de todo, ¿sí? La idea es extraer lo esencial sobre sus métodos intelectuales, los debates en los que participaron, sobre todo esa tensión que me parece súper interesante entre palabra escrita y hablada y cómo sus ideas han llegado, a trozos muchas veces, hasta nosotros. ¿Vamos a ello? Vamos allá. Lo interesante, yo creo, es que estos pensadores no solo reflejaban su época, el siglo IV a.C., sino que plantearon preguntas sobre cómo comunicar y convencer, que, en fin, siguen muy vivas hoy. Totalmente. Veremos cómo estos documentos describen su manera de abordar la historia, la retórica y la educación también, claro. Perfecto. Empecemos, si te parece, por Anaxímenes de Lámsaco. Los textos lo pintan como una figura, como dices, típica de esa transición intelectual, ¿verdad? Un hombre a caballo entre la retórica y la historia. Efectivamente. Se le relaciona con personajes como Zoilo, aquel famoso por sus críticas a Homero. ¿Recuerdas? Sí, el azote de Homero, creo que le llamaban. Ese mismo. Y también con Diógenes el Cínico. Fíjate, una conexión curiosa. ¿Con Diógenes? Vaya. Sí, y esta conexión con el cinismo, según sugieren estos escritos, parece que le dejó una cierta huella en su estilo. Ah, sí. ¿En qué sentido? O es un cierto aire de desdén por la pompa, una inclinación por la franqueza, un punto de escepticismo moral. O sea que esa influencia cínica podría haberle dado un toque más directo, quizás más pragmático, a su forma de escribir historia o de enseñar retórica. ¿Tiene sentido? Podría ser, sí. Y sobre sus obras, se habla de una historia general de Grecia bastante extensa y también textos ya más específicos sobre figuras clave como Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. ¿Qué es lo más llamativo de su enfoque? Pues mira, lo que más subraya en estos materiales es su interés no solo en contar hechos, sino en interpretarlos políticamente. Y clave, cómo tejía el discurso retórico dentro del análisis histórico. Ajá. No parece que separara mucho la narración de la argumentación persuasiva. Ahí está la clave, entonces. Lo que nos dicen estos textos sobre Anaxímenes es que veía la historia no solo como un relato del pasado, sino como un arma política para el presente y el futuro. Exactamente. Y hay pruebas, o al menos indicios, que refuerzan esto. Algunos testimonios antiguos apuntan a que ciertos discursos que circulaban atribuidos al gran orador Demóstenes ¿Sí? eran sospechosamente parecidos a pasajes de la Filípica de Anaxímenes, su obra sobre Filipo II. Ostras, eso sí que es interesante. Significa que su prosa histórica tenía una calidad retórica tan alta que podía pasar por la del mismísimo Demóstenes. Pues eso parece sugerir. Eso dice mucho de su habilidad para la escritura política, claro, y de cómo podría haber participado en la propaganda o el elogio o la crítica de los poderosos de su época. Precisamente. No parece que Anaxímenes estuviera muy interesado en construir un gran sistema filosófico, ¿sabes? Su importancia, según se desprende de estos escritos, radica más bien en la práctica. En el cómo. Eso es. Demostró cómo se podían fusionar historia y retórica para crear relatos políticos muy convincentes. Podríamos decir que fue un pionero en eso de la historia como discurso persuasivo. Entendido. Su fuerte era la técnica, cómo aplicó las herramientas de la retórica al campo de la historia de la política. Así es. Y hay otro detalle fascinante sobre cómo nos ha llegado su trabajo. ¿Cuál? El hecho de que algunos fragmentos suyos circularan bajo otros nombres, como el de Demóstenes que decíamos. Sí. Nos dice algo sobre cómo se creaban y compartían textos en la antigüedad. A veces la autoría no era tan fija o tan importante como lo es para nosotros hoy. Podíamos una cultura de reutilización o de anonimato en ciertos círculos. Claro, como si el texto tuviera vida propia más allá del autor. Algo así. Y esa idea de usar la historia y la retórica para legitimar o para cuestionar el poder resuena muchísimo hoy en día, ¿no?
en plena era de narrativas mediáticas y políticas construidas con tanto cuidado. Sin duda. Anaxímenes es un ejemplo perfecto de esa lección intemporal. Escribir la historia y manejar la retórica política son actos con consecuencias. Son instrumentos de poder. Totalmente. Nos recuerda que ya en la antigüedad se comprendía perfectamente que la palabra bien usada podía moldear la opinión pública y justificar acciones políticas. Fascinante el caso de Anaxímenes, de verdad, pero esta visión que une escritura a historia y poder nos sirve de puente perfecto para hablar de Alcidamante de Elea. Vivió en la misma época, siglo IV a.C., fue discípulo del famoso sofista Gorgias. Ajá. Pero si Anaxímenes dominaba la palabra escrita para persuadir, Alcidamante, según estos textos, defendía justo lo contrario. Justo ahí quería llegar. Si Anaxímenes integraba la retórica en la historia escrita, Alcidamante emerge en estas fuentes como un defensor a ultranza de la palabra hablada, de la improvisación. ¿Sí? Su obra más conocida en este sentido se titula Sobre los que componen discursos escritos, o a veces sobre los sofistas. Es una defensa apasionada de la elocuencia espontánea frente a la rigidez de la escritura. Me llama la atención la vehemencia de esa defensa. Los textos sugieren que probablemente era una réplica directa a la escuela rival de Isócrates. Eso parece, sí. Isócrates, si no recuerdo mal, ponía mucho énfasis en la escritura pulida, en imitar modelos literarios. Alcidamante parece que le plantó cara a esa metodología. Efectivamente, se cree que ambos discursos, el de Alcidamante y el contra los sofistas de Isócrates, surgieron más o menos al mismo tiempo. Formaban parte seguramente de una fuerte rivalidad pedagógica y filosófica sobre cómo enseñar retórica. Claro, una batalla por el método correcto. Exacto. El argumento central de Alcidamante era que la escritura es por naturaleza inadecuada para las circunstancias siempre cambiantes y a menudo urgentes de la vida pública. Y aquí entra un concepto griego fundamental, el kairos. Kairos, el momento oportuno, la ocasión que exige una respuesta rápida y adaptada, ¿no? ¿Algo así? Exacto. Alcidamante pensaba que solo la palabra hablada e improvisada podía responder adecuadamente al kairos. Para él, los discursos escritos eran como poemas, como artefactos muertos. Muertos. Sí, los llamaba poiemata, que podríamos traducir como poemas o composiciones. Algo artificial, sin la vitalidad del momento presente. No los consideraba verdaderos logoi, verdaderos discursos vivos y eficaces. Vaya. ¿Y a los que escribían esos discursos, cómo los veía? Parece que no tenía muy buena opinión de ellos. No, desde luego que no. Los llamaba poietai. Poietai. Sí, un término con bastante carga. Por un lado, los etiquetaba como poetas, en un sentido casi despectivo para la época, como si no fueran verdaderos filósofos o sofistas prácticos. Ajá. Por otro, etimológicamente, poietai significa hacedores, fabricantes. Los acusaba de ser meros artesanos de palabras. Artesanos de palabras. ¡Qué bueno! Sí, que producían discursos enlatados que muchas veces ni ellos mismos sabían defender o adaptar. Según Alcidamante, comerciaban con sus productos verbales, pero carecían de la sabiduría y la agilidad mental del verdadero sofista. El que sabe enfrentarse al momento, al kairos, decías. Ese es el punto, el que está comprometido con el aquí y el ahora. Menuda crítica. Pero claro, aquí surge una paraloja que señalan los propios textos, ¿no? Alcidamante ataca ferocemente la escritura, pero lo hace en un discurso escrito. ¿Cómo se come eso? Muy buena pregunta. Él mismo parece anticipar esa objeción. ¿Ah, sí? Sí, hacia el final de su discurso sobre los sofistas, se defiende diciendo que ese texto escrito es solo un paignion. Un paignion. ¿Y eso qué es? Esta palabra griega es interesante. Significa algo así como un juego, un divertimento, un ejercicio lúdico o una demostración de habilidad. Ah, vale. Concede que la escritura puede tener algunos usos. Para exhibir destreza, para la propaganda, para que el autor sea recordado o para mostrar el progreso de la elocuencia. Pero insiste en que, para la vida real, para la acción política o judicial, la improvisación es infinitamente más útil. Entiendo la jugada. Es como si dijera, mirad, sé jugar a vuestro juego de la escritura, y puedo hacerlo bien, pero no os equivoquéis, la verdadera fuerza está en la palabra viva, en la capacidad de responder aquí y ahora. Exacto. Esa es la idea. Además de este discurso, los textos mencionan otra obra suya, el Odiseo.
que parece haber generado bastante debate. Sí, el Odiseo, que es un discurso ficticio donde Odiseo acusa a Palamedes de traición ante los griegos en Troya. Su autoría ha sido discutida en el pasado por algunos expertos. ¿Por qué? ¿Qué dudas había? Sobre todo por ciertas diferencias de estilo con sobre los sofistas. Por ejemplo, el Odiseo no evita sistemáticamente la cacofonía de vocales juntas, el hiato, algo que sí hace el otro discurso. Ya. Además, el estilo no parecía encajar del todo con las críticas que más tarde le haría Aristóteles. ¿Y qué dicen las interpretaciones más recientes que recogen estos materiales? ¿Se mantiene la duda? Pues investigaciones más modernas, como una citada en las introducciones que manejamos, defienden que sí es de Alcidamante, y lo ven como una respuesta muy inteligente a la defensa de Palamedes, escrita por su maestro, Gorgias. Anda, una respuesta a Gorgias. Sí, donde Gorgias usaba la lógica pura y la dialéctica para argumentar que era imposible que Palamedes hubiera traicionado, Alcidamante toma un camino completamente diferente. ¿Cuál? ¿Qué estrategia utiliza si no es la lógica abstracta? Pues Alcidamante se lanza a la narración mitológica detallada y creativa. Ah, En lugar de discutir si Palamedes pudo o quiso traicionar, construye un relato lleno de detalles inventados o reinterpretados que muestra cómo supuestamente lo hizo. o sea, crea un contexto que hace verosímil la acusación. Exacto. Por ejemplo, sitúa la acción claramente en el escenario de la Ilíada, aunque Homero ni siquiera menciona a Palamedes. Claro, que era uno de los problemas que planteaba Gorgias, ¿no? Justo. Y también conecta la historia de Palamedes con la de otros héroes como Telefo, tejiendo una red de relaciones que en su relato explican la traición. Me parece fascinante esa idea de usar la invención mitológica como una herramienta retórica, rellenar huecos de la tradición, crear nuevas conexiones para hacer creíble tu argumento. Es muy hábil. Desde luego. Y los textos señalan que toca el tema del inventor, que sufre por culpa de su propio invento. Palamedes, a quien la tradición atribuía haber inventado la escritura, termina siendo acusado mediante un documento escrito en el discurso de Alcidamante. Exacto. Esa ironía es muy potente. El inventor víctima de su creación. Tremendo. Y hay más conexiones interesantes. Se menciona un pasaje del diálogo Fedro de Platón que a menudo se relaciona con Alcidamante. ¿Sobre qué? En él se debate si el inventor de algo es el más adecuado para juzgar si su invento es útil o perjudicial. Un tema que encaja perfectamente con Palamedes y la escritura. Claro, y el propio Fedro de Platón menciona a un Palamedes eleático como autor de manuales de retórica. Se ha intentado identificar a este personaje con nuestro Alcidamante, que era de Elea, según algunas fuentes. Sí, algunos estudiosos lo han propuesto. Por el interés de Alcidamante en la dialéctica y esa posible conexión con Elea, aunque hay debates sobre si era la Elea de Italia o una en Asia Menor. Pero bueno. Es una hipótesis, claro. Una hipótesis. Sí, pero nos muestra que Alcidamante estaba metido de lleno en las discusiones filosóficas y retóricas más importantes de su tiempo. No podemos olvidarnos tampoco de una obra suya que se perdió, pero que debió ser importante: el Museo. ¿Qué se sospecha que era? Los textos sugieren que este museón, que significa literalmente lugar dedicado a las musas, pudo ser una especie de enciclopedia o colección de discursos, conocimientos diversos y teoría literaria. Una obra grande, entonces. Posiblemente. Se piensa que quizás incluía la versión más antigua que conocemos del certamen de Homero y Hesíodo, esa famosa disputa poética. Anda, el certamen. Sí. Y es posible que también contuviera los fragmentos que Aristóteles cita en su retórica para criticar el estilo de Alcidamante. ¿Te refieres a las famosas críticas de Aristóteles al estilo frío de Alcidamante? Esas mismas. Aristóteles le echaba en cara usar demasiadas palabras compuestas, epítetos muy largos o rebuscados y metáforas que consideraba forzadas o inoportunas. Sí, recuerdo algo de eso. Hay una frase célebre de Aristóteles que resume su crítica. Decía que Alcidamante usaba los epítetos no como condimento, sino como plato fuerte. ¡Qué gráfico! Sí, para el gusto más sobrio de Aristóteles, ese estilo resultaba artificial y oscuro. Si esas críticas y el certamen estaban en el museo, esa obra perdida tuvo que ser un pilar en la teoría literaria y retórica de la época. Desde luego. Y para terminar con Alcidamante, esa frase que recogen los textos, una metáfora potente que citó Alfonso Reyes e incluso subrayó Francisco de Miranda. La Odisea es el espejo de la vida. Ha perdurado, ¿eh? Sí, una frase que capta muy bien la idea del poder de las historias para reflejar la complejidad de la experiencia humana.
Algo que, curiosamente, a pesar de su defensa a ultranza de la oralidad, Alcidamante parece haber entendido muy bien a través de la literatura escrita. Buena observación. Entonces, si intentamos sintetizar lo que nos dicen estos materiales, tenemos a Anaxímenes y Alcidamante como dos figuras clave metidas de lleno en los debates intelectuales del siglo IV a.C. Clarísimo. Anaxímenes representa esa fusión de historia y retórica usando la palabra escrita para persuadir y actuar políticamente, creando narrativas que buscan dar forma a la opinión sobre el poder. Y Alcidamante, en el otro extremo, se erige como el gran defensor de la palabra hablada, de la improvisación adaptada al momento, al kairós. Defiende su flexibilidad, su conexión vital con la realidad inmediata. Aunque la ironía, como decías, es que sus ideas nos han llegado precisamente a través de esos textos escritos que tanto criticaba. Es una paradoja genial. Justamente. Y vemos cómo figuras posteriores tan influyentes como Aristóteles interactuaron con sus ideas, sobre todo con las de Alcidamante. Las críticas de Aristóteles a su estilo frío o recargado nos muestran qué criterios estéticos y retóricos se estaban imponiendo. Y cómo Alcidamante, con su lenguaje quizás más poético o exuberante, se salía de esa norma. Exacto. También es importante recalcar algo que los textos subrayan: cómo hemos llegado a conocer a estos autores. Nuestro conocimiento es fragmentario. Muy fragmentario. Nos basamos en trozos de sus obras, citas que encontramos en otros escritores, como Aristóteles, críticas y la historia tremendamente compleja de los manuscritos, ¿no? Fundamental. Cómo estos textos antiguos sobrevivieron, a menudo con errores o lagunas a través de siglos de copias a mano. Y luego las ediciones críticas posteriores, que intentan reconstruir el texto original lo mejor posible. Un trabajo de chinos, vamos. Exacto. La atribución de ciertas obras, como ese Odiseo a Alcidamante, o la famosa retórica Alejandro, que a veces se ha relacionado con Anaxímenes, aunque los textos aquí no entran mucho en ese debate específico. Ya. Y la interpretación de sus ideas requieren un trabajo de detective, un análisis filológico muy cuidadoso. Estamos armando un puzzle con piezas dispersas, a veces incompletas o incluso contradictorias. Pues ha sido un recorrido fascinante por las ideas de Anaxímenes y Alcidamante, tal como nos las presentan estos textos. Hemos visto esa tensión entre escribir y hablar, la retórica como un arte, pero también como una herramienta política muy potente. Sin duda. Y cómo se construyen las historias del pasado con una clara intención persuasiva. Una ventana muy interesante a cómo se pensaba la comunicación hace más de 2000 milenios. Y quizás para terminar con una idea para reflexionar, ¿no? Estos materiales nos muestran un debate muy vivo en la antigüedad sobre cuál es la mejor forma de comunicar, de convencer, de preservar y transmitir el saber. Sí. Si ponemos en paralelo las historias persuasivas y con carga política de Anaxímenes con la defensa apasionada de Alcidamante por la improvisación y la adaptación al momento kairós, surge una pregunta que me parece muy pertinente hoy. A ver, dispara. En nuestro mundo actual, saturado de información y con tantas formas de comunicar, ¿cómo influyen los distintos formatos en nuestra percepción de la verdad y en nuestras decisiones? Buena pregunta. Pensemos en la diferencia entre un mensaje rápido e improvisado en redes sociales, un vídeo viral frente a un informe detallado y meticulosamente redactado, o un libro fruto de años de investigación. Claro. ¿Qué valoramos más en la esfera pública? ¿La inmediatez espontánea que en cierto modo defendía Alcidamante? ¿O la elaboración cuidada y documentada que practicaba Anaxímenes? ¿Dónde creemos que reside hoy la autoridad persuasiva? ¿En la rapidez del momento o en la profundidad del análisis? Ahí queda la reflexión. Interesantísimo.